Vamos a ver los diferentes modos de direccionamiento, porque en la presentación anterior lo que vimos fue perfecto, dijimos la memoria está en segmentos. Nosotros el segmento de código no lo vamos a utilizar, sino que lo va a estar utilizando el procesador a medida que vaya ejecutando cada una de las instrucciones entre el registro CS, ¿sí? Que ahora después lo vamos a ver de vuelta, lo vamos a ver en el emulador, pero entre lo que está en el registro CS, ¿sí? Lo que está en el registro CS y lo que está en el registro IP, el procesador va a ir ejecutando cada una de las instrucciones de nuestro programa, ¿sí? Después de vuelta en la teoría vamos a ir viendo qué otros registros interactúan cuando yo voy a buscar una instrucción o voy a leer algo en memoria, voy a escribir algo en memoria, ¿sí? Entonces, nada, vamos a ver qué otros registros interactúan cuando a medida que se va ejecutando, ¿sí? Que de vuelta lo vamos a ver en la clase de del procesador de la teoría. ¿Sí? Hay diferentes modos de direccionamiento. Esto referido a los datos. De vuelta, en cuanto al código, va a ser el procesador el encargado de ejecutar cada una de las instrucciones. De vuelta, con ese registro CS del segmento de código y con ese registro IP, ¿sí? O puntero de instrucción, que es el que me va diciendo, bueno, ¿qué otra instrucción tengo que ejecutar? ¿Cuál es la siguiente instrucción a ejecutar? ¿Sí? En cuanto a los datos, tenemos diferentes modos de direccionamiento, es decir, de qué modos de acceder a los datos. Ya vimos que nuestras variables, ¿sí? Nuestras variables no son ni más ni menos que un nombre que nosotros le ponemos a una dirección que en el fondo se van a convertir en una posición de memoria. Nosotros le ponemos un nombre y eso se convierte en una dirección de memoria donde está almacenado el dato de esa variable. Pero ese nombre, cuando yo compilo mi programa, desaparece, ¿sí? Cuando yo voy a ejecutar ese programa, esa variable ya desapareció, ¿sí? Y se convierte en una posición de memoria. Y siempre después se va a acceder a través de la dirección de memoria. Lo vamos a ver de vuelta en el emulador, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera puedo acceder a los datos? ¿De qué manera puedo acceder y de qué manera se direcciona para ese direccionamiento para acceder a los datos? Y tenemos diferentes, utilizando registros solamente, sí, bueno, utilizo un registro que es una memoria interna del procesador, ¿sí? Puedo utilizar una constante, puedo poner una dirección explícita, puedo utilizar variables y puedo utilizar variables del tipo arreglo, ¿sí? Entonces, tenemos tres tipos de operando: con registro, con dirección de memoria o constante. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? En esta arquitectura, en esta arquitectura en particular, no nos va a permitir realizar operaciones entre direcciones de memoria, ¿sí? ¿Por qué no nos permite realizar operaciones entre direcciones de memoria? Porque, ¿a qué me refiero? No puedo hacer una suma entre dos direcciones de memoria. ¿A qué me refiero con suma entre dos direcciones de memoria? No puedo sumar dos variables en una misma instrucción. Yo no puedo hacer un add entre la variable 1, variable 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso requiere de ir dos veces a buscar un dato de memoria, lo cual no lo puedo hacer en esta arquitectura que estamos trabajando, ¿sí? Siempre tengo que hacer entre un registro y una constante, ¿sí? Entre un registro y una variable, ¿sí? Entre una variable y un registro, ¿sí? Una variable y una constante, pero no puedo realizar operaciones entre dos direcciones de memoria, entre dos variables, ¿sí? Entonces, los modos de direccionamiento tenemos, a ver, son nombres. La idea es que ustedes aprendan cómo son los direccionamientos y es lo que más me interesa, ¿sí? Tenemos inmediato, inherente de registro, directo, indirecto por registro. Ahora vamos a ver qué es cada uno de esos direccionamientos, ¿sí? Así, bueno, direccionamiento
Inmediato es, bueno, almaceno una constante en un registro, ¿sí? Entonces yo estoy accediendo a una dirección de memoria, que es un registro, que es una dirección de memoria interna del procesador, al cual le almaceno un dato. De vuelta, ese dato puede ser decimal, puede ser binario decimal, hexadecimal, ¿sí? También puede ser un carácter ASCII. En el fondo sabemos que todos son un número, ¿sí? Un binario, sabemos que la computadora representa en binario, un decimal es un binario escrito de otra manera, un hexadecimal es un binario escrito de otra manera, ¿sí? Y un carácter ASCII es en el fondo un hexadecimal que en el fondo es un decimal, ¿sí? Escrito en otro formato. Pero en el fondo son todos, es un binario escrito en otro formato, ¿sí? En el fondo todo es un número, ¿sí? Inherente o de registro, bueno, tengo un direccionamiento, bueno, accedo a un registro y almaceno en otro registro, ¿sí? De vuelta, un registro es memoria interna del procesador, va a tener una posición de memoria dentro del procesador. Nosotros lo accedemos directamente con el nombre del registro, pero tiene una posición dentro de la memoria interna del procesador, ¿sí? Va a tener una celda de, en este caso, 16 bits dentro del procesador que al cual va a tener que acceder para obtener el dato que tenga, en este caso BX y CX. Y voy a tener que almacenar y direccionar dentro del procesador, porque de vuelta, tengo una memoria y esa memoria tiene una dirección, que yo le accedo a esa dirección con el nombre del registro directamente. Me olvido del valor que tiene, ¿sí? Después en la otra arquitectura vamos a ver que yo puedo utilizar así una especie de variable si se quiere, o puedo acceder directamente con la posición de memoria. Modo de direccionamiento directo es, bueno, accedo, direcciono entre memoria principal, fíjense, esto sabemos que es una variable y esa variable se le asigna una posición de memoria, o sea, que en el fondo es una posición de memoria. Y esto es exactamente lo mismo, es una posición de memoria principal. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, anda al segmento de datos, que es la porción de memoria o el segmento de memoria donde se encuentran mis variables, y desplazate hasta la dirección 1074A, ¿sí? O sea que tanto esto como esto es memoria principal y que le voy a estar asignando a le voy a estar asignando el valor a un registro. ¿Qué quiere decir? Memoria principal con memoria interna del procesador, ¿sí? ¿Podría ser al revés? Sí, podría ser al revés. Podría tener, donde tengo la X, tener una variable, o donde tengo el BX, tener una variable, y del otro lado tener el registro. ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. Es más, lo van a hacer cuando tengan que almacenar un dato en la variable, en una variable. Y después el modo de direccionamiento indirecto por registro, ¿sí? Es, bueno, ¿qué sucede cuando yo quiero recorrer una lista de elementos, ¿sí? Puedo hacerlo a través del nombre de la variable y entre corchetes el índice, ¿sí? O puedo hacerlo utilizando, ¿sí?, el segmento de datos y la posición de memoria de esa variable, ¿sí? Utilizando acá un registro o una suma de registros. ¿Qué registro puedo utilizar en ese caso? ¿Sí? ¿Qué registro puedo utilizar en ese caso? Puedo utilizar estos 4 registros. ¿Por qué? Porque son registros que se utilizan para utilizar de índice, ¿sí? Son los registros permitidos para utilizar de índice. Entonces yo podría asignarle un valor a BX y decirle, anda al segmento de datos, es decir, donde están mis variables, y desplazate hasta el lugar de BX. Perfecto, ¿y esto qué sentido tiene? Y ahora lo vamos a ver. También podría utilizar sumas de registros y una constante, ¿sí?, como es el caso este. Pero en el fondo es lo que me está diciendo es, anda, este DS me está diciendo, anda donde están las variables y desplazate hasta este lugar. Y tráeme ese dato que está ahí, ¿sí? Tráeme el dato que está en el segmento de datos, en la dirección de memoria, esta que te paso acá adentro, ¿sí? Anda
anda al segmento de datos, y tráeme el dato que está en la posición de memoria del número que tenga el registro BX adentro, ¿sí? Básicamente eso. Después vamos a ver ahora que tengo una manera de... Porque, ¿qué sentido tiene? Yo si quiero recorrer una variable, podría utilizar directamente acá adentro, ¿sí?, la dirección de memoria de la variable. Es decir, le pido a la variable, decir, dame la dirección de memoria de donde estás vos, y se la guardo en BX. Y después utilizo BX para iterar. ¿De qué manera? Bueno, en BX tengo la posición de memoria del primer dato. Bueno, después ¿qué voy a hacer? Incremento BX. Incremento BX, me voy a pasar a la siguiente posición de memoria. Incremento y me voy a pasar a la siguiente posición de memoria. Y así sucesivamente. No se preocupen que ahora lo vamos a ver en el emulador, ¿sí? La idea es ver eso en el emulador, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda o consulta? ¿Tengo la dirección de memoria de una variable? ¿Cómo obtengo la dirección de memoria de una variable? De esta manera, voy a tener una instrucción que me permite obtener la dirección de memoria de una variable, ¿sí? Esta instrucción offset lo que hace es devolverme de la variable resultado, devolverme la dirección de memoria y almacenarla en el registro BX, ¿sí? Este registro BX es el que utilizábamos acá, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer es decir, dame la dirección de memoria de la variable resultado, guardarla en el valor de BX y después accedo, ¿sí?, a la variable resultado de esta manera. ¿Se entiende? Voy a obtener la variable resultado de esa manera. Es exactamente lo mismo. Yo acá voy a tener la dirección BX, voy a tener la dirección de memoria de la variable resultado, ¿sí?, y esa variable resultado, el dato lo voy a guardar en AX. Después, ¿qué podría hacer? Incrementar BX, ¿sí? Si resultado fuera una lista de elementos, incremento BX y me paso a la siguiente posición de memoria de la variable resultado, ¿sí? Nada, esto ahora lo vamos a ver en el emulador, ¿sí?